aquí en la iglesia vamos a estar publicando los testimonios para que otras familias también se sientan inspiradas, así como tú, de orar al Señor, que sepan que hay una iglesia que está orando por ellos. Y gratitud. Esto es el símbolo del cristianismo. La gratitud que tenemos para con Dios. El poder escribir cuánto estamos agradecidos. ¿Cuántos de aquí están agradecidos con Dios esta semana? Dios ha sido bueno. Podemos ver esto en nuestras propias vidas. Entonces, esto es súper importante. ¿Qué vamos a hacer? Ya nos están poniendo los sobres. En esta caja está la de oración. Y en el módulo de información están las gracias. ¿Sí? ¿No se les olvida? No. Va, ahí van a pasar entonces. Bueno, vamos a comenzar. Miren, y ahorita que estamos en elecciones, yo creo que todo mundo, o malos políticos, ya planearon, ya se sobaron las manos, todos. Ya saben qué van a hacer si ganan y dicen, lo voy a hacer así, lo voy a hacer acá. Pero ¿sabes qué? La verdad es que pueden planear muy bien. Y todos escuchamos informes de gobierno desde hace como un año, ¿no? Y ya estamos escuchando todo lo que venía, toda la bondad que derramaban miel los políticos, ¿verdad? Y ya nos empalagaron, pero hoy se termina, ¿verdad? Hoy vamos a votar, hoy vamos a ser responsables con las votaciones y le vamos a dar gracias a Dios por quien Él ponga. Pero la verdad que hablando de planeación es, no siempre salen las cosas como lo planeamos. Yo creo que cada uno de nosotros ha comenzado con un plan. Y déjenme decirles el mío. Cuando empecé el negocio, yo tenía un plan. Y yo dije, no, voy a poner el negocio así y me voy a hacer rico rápidamente y todos me van a querer comprar a mí, ¿verdad? Y va a ser bien fácil. Y toma, ¿verdad? La primera semana nos fue súper mal. Y yo dije, ¿cómo? Yo lo planeé muy bien. Y si te fijas, todo lo que planeas parecen películas de Hollywood. Todo lo planeas como tú eres el superhéroe. Todo te va a salir bien, ¿no? Pero la realidad es que cuando caminas en los planes, ves que las cosas se ponen medio dificultosas, ¿no? O difíciles. Y te enfrentas con varias situaciones de seguir adelante o seguir con los planes o deshacer esos planes. ¿Cuántos de aquí se han sentido así? Que han hecho planes y después dices, ¿sabes qué? Como que no está funcionando esto. Yo pensé que iba a ser aquí. Pues como el Rudy, él pensó que iba a salir feo, su niño pues salió bien bonita. Gracias a Dios. Salió hermosa. Mi amigo. Te encuentro, ¿verdad, amigo? Se me esconde por todo y mira, ahí está. No es cierto, está muy bonita familia y muy hermosa. Pero saben que la mayoría de las veces todo lo que planeamos no resulta como queremos. Y debemos de tomar esto en cuenta. Por eso el día de hoy, como título tenemos el plan de Dios. El plan de Dios. Y vamos a estar viendo cuál es el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es su plan? Y ¿saben qué nos pasa? Es que la mayoría de las veces es que nosotros planeamos y queremos que Dios bendiga mis planes. Es como si fuera un amuleto, Dios, y le decimos, Señor, yo quiero ir hasta acá, yo quiero hacer esto y quiero que me bendiga, Señor. Y no nos damos cuenta que debemos de aceptar el plan de Dios. Porque Dios tiene un plan y Él va a seguir en su plan. Ahora, nosotros debemos descubrir cuál es este plan para abrazarlo y caminar por él. Por eso el día de hoy vamos a ver 3 características del plan de Dios. Número 1, va a depender cómo recibes el plan de Dios. ¿Sabes qué? A veces Dios tiene un plan para tu vida y ya lo pone, y sabes que quiero hacer mi voluntad de esta manera y tú andas hasta reprendiendo. Y tú dices, no, eso no me gusta. Y le quieres aconsejar a Dios y te crees más sabio que Dios y dices, mira, Señor, como que no me está pareciendo tan bien este plan, pero si lo hicieras así como yo pienso, te va a salir mejor, Señor. Entonces, número 1, ¿cómo recibes el plan de Dios?
¿Cómo has estado recibiendo el plan de Dios para tu familia, para tu vida, para el negocio o para tu trabajo? Ahora, número 2, vamos a estar viendo esto. ¿Aceptas el plan de Dios o vas a estar luchando bajo el plan de Dios? Y sabes que tú y yo hemos estado en esa situación, en el número 2 muchas veces, peleando en contra del plan de Dios. O sea, el Señor ya te dijo claramente qué quiere de tu vida. Ya te dijo, te hizo un llamado, te dijo, esto es lo que pido de ti, hijo. Y quiero que camines por aquí. Y a veces dices, no, este no me gusta. Y número 3, vamos a estar viendo, el que se alegra, practica el plan de Dios. O te vas a quejar y lo vas a abandonar. ¿Cuántos de aquí han abandonado los planes de Dios? Híjole, la verdad, mira, puros cinco honestos. La verdad que la mayoría de nosotros, porque sabes que se pone difícil y ya no nos queremos. Decimos como que no está tan bendecido como yo creía que iba a estar. Entonces vamos a estar viendo esto, el plan de Dios. Vamos a estar viendo Hechos capítulo 5, versículo 33 al 43. ¿Alguien trajo su Biblia? Sí. Amén, muchos cristianos. Bueno, ¿y alguien trajo su dispositivo? Ahí pueden estar, ¿verdad? Bien. Vamos a estar entrando en esto. Hechos entonces, ¿Hechos qué? Capítulo 5, versículo 33 al 43. Y cuando estén ahí, me dicen, amén. Amén. ¿Listos? ¿Sí? ¿Oramos? Señor, hoy queremos ser honestos contigo, Señor. Hemos estado luchando, peleando, Señor, y corriendo de tu plan. Porque a veces nos duele, Señor, o pensamos que es malo, o que nos está afectando, y preferimos un plan hecho a nuestra medida solamente. No estamos pensando en tu gloria, estamos pensando en mi gloria. Señor, centra nuestro corazón el día de hoy. Te los entregamos, Señor, como iglesia. Necesitamos de ti. De verdad, Señor, necesitamos de ti. Esta iglesia necesita, Señor, beber agua viva, Señor, y comer de ti, que eres el pan de vida, Señor. Tú prometiste que los que beban de ti no tendrán sed jamás. Sacia hoy nuestra sed, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a entrar en Hechos capítulo 5, versículo 33 al 43. Y déjame decirte esto, debemos de recordar lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien recuerda el título? ¿Qué vimos la semana pasada? Temor y obediencia. Eso, sí vino. Temor y obediencia. Y sabes que el día jueves de hombres y mujeres, Carlos hizo una pregunta y preguntó a todos los varones. ¿Alguien recuerda qué vimos el domingo? Y la verdad que para el jueves la mayoría ya nadie recordaba que habíamos visto. Y veíamos esto. Si no empezamos a poner por práctica lo que escuchamos, de nada va a servir el domingo. Así lloremos, así levantemos la mano, pero si no empezamos a caminar y practicar lo que estamos escuchando, vamos a empezar a endurecer nuestro corazón. Recuerden esto, el temor como los discípulos caminaban, era algo que los caracterizaba. Obviamente había fariseos, saduceos, y habían estado en contra de la voluntad de Dios. Los habían amenazado una vez, la segunda vez lo habían metido a la cárcel. Y vamos a ver que esto va creciendo. Pero ellos tenían obediencia. ¿Recuerdan cómo un ángel los sacó de la cárcel y les dio un mandamiento? Y les dijo, vayan y compartan de Jesucristo. Y eso es algo que debemos de hacer. Cristo nos está hablando a ti y a mí. No solamente de compartir, sino también abrazar el mensaje de Jesucristo. Los discípulos caminaban bajo este temor. Quiere decir que estaban dispuestos a ser esclavos de Cristo
pero por amor a su nombre, esclavos de Cristo. La diferencia de la esclavitud actual a ser esclavos de Cristo es que ellos están obligados y están sometidos y están subajados. Y nosotros somos esclavos porque hemos reconocido que aquel que murió por nosotros y dio su vida entera. Ahora nosotros decimos en nuestro corazón seguirlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora, ellos también respondían a este temor bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y ellos seguían esta voluntad. ¿Sabes que el problema es que muchos de nosotros no estamos buscando la voluntad de Dios? Estamos buscando que Él bendiga mi voluntad, mi plan, a donde yo quiero ir. Se trata de mí, se centra de mí y se trata de mi corazón. Ahora, todo aquel que encuentre la voluntad de Dios y la haga, va a recibir gozo en su corazón. Es un gozo enorme y eterno. Aunque tú pienses que tu plan es mucho mejor, el Señor a través del libro de los Hechos nos está hablando la importancia de la unidad también como iglesia. Que tú y yo debemos de estar unidos. Y eso es algo que hemos estado luchando como iglesia también. El podernos acercar unos a otros. El poder estar juntos nosotros. Pero también hablamos de la importancia de congregarnos. Y esto se ha venido aplicando en la iglesia como un segundo término. Como que no es tan importante. Pero el Señor nos llama a esto, a congregarnos, a estar juntos y unánimes, con un sentido, es hacer la voluntad de Dios. Pero también hemos estado viendo el poder del Espíritu Santo en nosotros. O sea, no es que nosotros en nuestras fuerzas hacemos esto, o avanzamos en la iglesia a través de nuestro poder, sino es a través del Espíritu Santo y bajo el plan de Dios que tiene para su reino en esta tierra. Por eso ahorita vamos a ver el número 1, la característica número 1 de cómo recibir el plan de Dios. Ahora, recuerda esto, ¿cómo recibieron el plan de Dios los discípulos? Oye, ¿te imaginas esto? Que esté el ángel ahí con los discípulos y que el ángel les dijo, oye, regresen ahí donde fueron encarcelados a volver a dar el mensaje. Y que le dijeran, no, está difícil. La verdad como que no, a mí no me gusta tanto ese plan. Mira, ¿qué te parece si vamos para allá a Samaria? Allá nadie dice nada. Ahí están blanditos de corazón, aquí son bien duros. Ellos siguieron el plan de Dios. Ahora, vas a ver cómo lo recibieron ahora ellos. Versículo 33. Hechos capítulo 5, versículo 33 solamente vamos a leer. ¿Me acompañas a leerlo? ¿Lo leemos todos juntos? Sí. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pedro y los discípulos hablaron ante el concilio valientemente acerca del evangelio. Hablaron de Cristo, hablaron de la vida, hablaron de la muerte, hablaron de la resurrección. Pero también la responsabilidad, les dijo, ¿sabes qué? Son pecadores y deben de arrepentirse. Y si se arrepienten y caminan en obediencia, recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo que había sido para ellos. Ahora, el plan de Dios para Israel, el plan de Dios para nosotros en el mundo, es que podamos responder ante el Evangelio, abrazar el plan de Dios. ¿Y cuál es este plan? Que respondamos ante Dios. Dios nos ha estado llamando como iglesia y como nación también y como pueblo, para que tengamos un corazón humilde. Ahora, los saduceos y los sacerdotes y los guardias, ¿qué fue lo que sintieron? Se sintieron profundamente ofendidos. Ahora, ponte en esta posición. Imagínate qué pensaron. ¿Quién eres tú para decirnos a nosotros pecadores? Si nosotros somos los que decimos que está bien y que está mal. Y ¿me lo pones el versículo otra vez, por favor? Esta es la descripción gráfica de una persona que ha endurecido su corazón.
se siente ofendido con la palabra. ¿Les ha pasado a alguien? Sí. Sentirse ofendido, pensar que te están tirando indirectas, pero la verdad es que Dios está hablando. Ahora, cuando endurece uno su corazón, piensas que alguien te quiere ofender directamente a ti. Ahora, después de que pasa esto, endureces el corazón, empieza una raíz de amargura tan grande que deseas la muerte de otra persona. El significado de ofendido es el siguiente. La siguiente, por favor. No, esta no era. Pero sí, yo creo que hubo un error ahí. Pero bueno, el significado de ofendido es enfurecerse. Es cuando te sientes enojado. ¿Quién está casado aquí? Levanta su mano. Ustedes saben qué es el enojo. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Ustedes conocen el enojo, ¿verdad? La palabra en griego es un compuesto de palabras que literalmente se diría esto. Estaban siendo cortados por sierra. Y esto me pareció algo peculiar. Estaban tan enojados como si alguien los cortara por una sierra, por lo que los apóstoles habían dicho. Habían hablado solamente de Jesucristo y esto los hacía sentir. Mira, tengo una pregunta. ¿Alguien ha lidiado con este sentimiento de alguien que te dijo algo o que te hizo algo que te sentiste ofendido, enfurecido a tal punto que deseas la muerte de esa persona? ¿Alguien le ha pasado? Sí. Ay, no, Señor. Aquí sí son santos. Oigan, miren, de esta manera, obviamente no que lo vas a matar, sino que digas, ojalá se muera. ¿Alguien le ha pasado? Sí. No. Somos dos. Tú y yo somos pecadores nomás. No, nomás que se salga de la carretera. Que lo desvíe, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando nosotros nos sentimos expuestos o que alguien nos está exponiendo, tenemos esta sensación. El plan de Dios tiene este efecto. Cuando alguien anuncia el evangelio o anuncia una verdad, tiene este efecto. O amas el plan de Dios o odias el plan de Dios. Ahora la pregunta es esto: cuando Dios te ha dictado algo que Él quiere hacer, ¿has odiado su plan o lo has abrazado? Fíjate lo que dice Hechos 2:37 y lo que pasó con ellos. Es el mismo mensaje que les habían dicho, pero mira el corazón de estas personas. Al oír esto, ¿qué dice? Conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Cuando escucharon el mensaje y el plan de Dios para sus vidas, les dijo: ustedes llevaron a Cristo a la cruz. Y sabes que se pudieron haber sentido ofendidos, pero ellos, en lugar de sentirse ofendidos, abrazaron este plan de Dios. Y tengo esa pregunta: ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Estás receptivo bajo el plan de Dios que tiene para tu vida, o has endurecido tanto tu corazón que lo has rechazado? ¿Sabes qué respondió Pedro? Le dijo: ok, arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Este es el plan de Dios. Pero no solamente era el plan para Pedro, sino que es el plan que Cristo tiene para su iglesia. Ahora, Calvary Chapel Familia tiene el plan de Dios. Quiere seguir el plan de Dios y tenemos que seguir este plan. Nosotros tenemos que seguir compartiendo de aquel que nosotros decimos creer. Cuando recibes el plan de Dios, ¿eres conmovido profundamente en tu corazón o endureces tu corazón? ¿O piensas, eso no es para mí? Ahora, el pueblo de Dios en el desierto, cuando los sacó de Egipto, ellos adoraron a Dios y vieron las maravillas y estaban asombrados. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, empezaron a renegar. No les gustó ese plan. ¿Para esto nos sacaste aquí al desierto, para morirnos de hambre? ¿Cuántos hemos renegado del plan de Dios? Señor, ¿qué no me prometiste que me ibas a bendecir?
Y mira a mi esposa, mira a mi esposo, mira mis finanzas. Nada surge como yo pensé que iba a ser, Señor. Ahora, nosotros hemos estado renegando bajo el plan de Dios o vamos a caminar bajo este plan. El plan de Dios en el desierto nos recuerda esto: la dureza del corazón, el querer hacer 1000 actividades por fuera, pero cuando el Señor nos muestra su plan, no quererlo hacer. Estamos dispuestos a trabajar 8 horas para recibir dinero y estamos dispuestos a pasar 4, 6, 8 horas para una serie en el Netflix, pero cuando el Señor nos pide de su servicio, decimos: no, está bien cansado. ¿Qué? Hermano, es que usted no sabe. No, es que si supiera, ya, la verdad que sí, me comprendería. Ahora, tan pronto como el pueblo pasaba un tiempo difícil, abandonaban todo el plan de Dios. Y eso es lo que debemos de tener tú y yo en cuenta. Que cuando se van a poner las cosas difíciles. Los discípulos estaban pasando por un momento difícil, pero aceptaron el plan de Dios. Ahora, los saduceos, el sacerdote y los guardias rechazaron este plan. Y déjame contarte la historia de Chris Goswami. Este hombre era un hijo de padres hindús que decidieron emigrar a Inglaterra. Ellos querían una mejor vida. Entonces dijeron: para poderle darle una mejor vida a nuestro hijo, nos tenemos que mudar allá. Y él se juntaba solamente con los de su cultura, y ellos festejaban sus fiestas, pero cuando era joven, él empezó a hacer cosas desagradables para su familia. Se juntaba con otros hindús y iban a robar a tiendas, y hacían travesuras, y empezaban a asaltar, y empezó a desviar su vida, aunque esto avergonzaba la vida de su familia. Pero cuando iba creciendo, él empezó a conocer a unas personas que dice él, y las describe como personas muy amables. Dice, él describe en su biografía que los miró como aquellos que lo habían hecho su proyecto. Eran unos jóvenes cristianos que lo invitaron a un grupo. Eran jóvenes que le dijeron: oye, ¿por qué no vienes para acá? Y él, estando en medio del grupo, escuchó una historia. Escuchó que hablaban de la gracia de Dios. Entonces, dice, repudiaba esa idea de una persona que pueda morir y pueda sufrir por algo que no hizo. En su mente decía: el karma no se parece a esto. El karma es que tú haces algo bien, te va bien. Haces algo mal, ¿y cómo te va? Te va mal. Ahora, ¿cómo Cristo iba a vivir bien? Iba a caminar bien, iba a sufrir por algo que él no hizo. Dice: ¿sabes qué? Me chocaba la idea de escuchar a cristianos decir de la gracia de Dios. No se acercaba en nada de lo que yo conocía. De hecho, él dice que lo único que conocía del cristianismo en la India era hombres blancos ingleses sumergiendo a niños bajo el agua. Dice, era lo único que yo conocía. Así es que ¿cómo yo podía, un hindú, caminar bajo esta gracia y bajo un Dios que no conozco? Ahora, Chris empezó a ir a los grupos. Y empezó a ir y dice, ¿sabes qué? Daban comida, era gratis, y así, y daban amistad y me la pasaba bien. Entonces, él le gustaba esto, pero no iba siempre. Lo tenía muy cerca de donde él habitaba, y llegó a la universidad este hombre y empezó a estudiar, y dice que iba ocasionalmente y a veces no, pero que sentía un fuerte vacío en su corazón y había muchas preguntas por qué contestar. En uno de los grupos hablaban del bautismo y él atendió a esto, se arrepintió de sus pecados y dice que el bautismo no lo entendía. Entonces lo llevaron a la palabra, y una vez que lo miró ahí dijo, ¿sabes qué? Pues si dice ahí, lo voy a hacer. Aunque no estaba tan convencido, dio un paso de fe. Dice que ese día se sintió ligero. Se sintió ligero el caminar bajo el plan de Dios y hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. Pero aún estando en la universidad, dice que
ya no iba tan seguido y era ocasional, no leía la Biblia. Él confiesa que la verdad no oraba ni leía la Biblia, y yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Que vamos a la iglesia, pero no oramos y no leemos la Biblia, no pensamos que Dios tenga un plan. Entonces termina la universidad y se va a la India. Y estando en la India, él le dieron un trabajo de ingeniero. Y dice, ¿sabes qué? Mi sueño y mi plan era enseñar a personas que no pudieran aprender o de bajos recursos de la ingeniería. Entonces lo llevaron, pero donde lo metieron a la universidad no había ni computadoras. Dice que estaba en un cuarto solitario. Y en ese cuarto solitario empezó a sentir un vacío profundo. Y él dice que miraba las estrellas y miraba aviones pasar por ahí. Y él soñaba con ir en ese avión y alejarse fuera de ahí. Entonces, él conoció a otros cristianos en otro pueblo. En donde él vivía no había ningún cristiano, pero los vio que estaban en otro pueblo. Y entonces él agarraba un camión de 50 personas llenas con 120 personas. Salían por las ventanas. Era muy difícil ir por ahí. En ocasiones no alcanzaba y se colgaba donde él podía para poder llegar al grupo. Y dice que ese grupo lo abrazó. Y dice, y me invitaban a comer todos los domingos y tenía compañerismo. Entonces Dios le habló y le dijo lo siguiente: Chris, cuando tu iglesia estaba en corto paseo por el camino, en Inglaterra no te molestabas en ir. Ahora luchas por ir. Estaba siendo quebrado en mi dureza, dice Chris, pero también estaba siendo reconstruido por Dios. Dice esto por último: si estás buscando un boleto fácil para la vida, la fe cristiana no lo va a hacer. Si alguien te dijo que Dios iba a solucionar todos tus problemas y que ya nunca más los ibas a vivir, te engañó. Pero si quieres un propósito, un significado y una dirección para poder vivir, aquí tienes esta narrativa. Es una gran historia en la que tienes hoy un papel esencial para desempeñar. Es que Dios te está llamando a ti. Y ahora estás como este pueblo. Tienes una iglesia cercana a ti. ¿Y qué haces con esto? Ahora, lo más importante es que obtienes el privilegio de servir a tu Señor Jesucristo. Y eso es lo que debes de tomar tú y yo en cuenta. ¿Qué estás haciendo con este plan? Y eso me lleva al segundo punto. ¿Aceptas el plan de Dios o vas a luchar contra el plan de Dios? Bien, acompáñame a leer versículos 34 al 38. Hechos capítulo 5 del 34 al 38. Dice así: pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran afuera a los apóstoles en ese momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer a estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todo lo que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras de sí. Él también pereció, o sea, murió, y todos los que le seguían se dispersaron. Miren esto, versículo 38 y 39. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, ¿qué dice? Perecerá. Versículo 39. Pero si es plan de Dios, no podrán destruirlos. No sea que ¿qué? Sean hallados luchando contra Dios. Mira, déjame decirte algo. En el Sanedrín habían propuesto ya deliberar, y en su corazón ya estaban por dar un veredicto. Era matar a los discípulos como habían matado a Jesucristo. Pero entra a la escena Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era el nieto de Iliel, el hombre más reconocido a través de las sinagogas.
Él era reconocido como el primer hombre que se le llamó rabino, que quiere decir maestro. De hecho, fue un hombre que era conocido por todas partes. Y él era su nieto, un hombre respetado y conocía la ley y conocía la palabra de Dios. Gamaliel era respetado por todo el pueblo, por saduceos, por fariseos, por cualquiera del pueblo de Dios. De hecho, más adelante vamos a observar acerca de él, de Gamaliel. Pablo habla que él era discípulo de Gamaliel y fue enseñado bajo los pies de Gamaliel. Era un hombre donde todos querían estudiar por la sabiduría que tenía. Ahora, Gamaliel habló de dos hombres. Número uno, de Teudas. Gamaliel lo describe como un hombre que dice que pretendió ser alguien. Y eso es de que tenemos que tener cuidado. El pretender nosotros que tenemos un mejor plan que Dios y caminar bajo nuestro propio plan. Pero mira, cuando son planes de hombres, mira lo que pasó. Gamaliel dice que este hombre se mostró como un salvador. Reunió 400 hombres. Eso no quiere decir que una multitud haga que sea verdadero. Pero reunió 400 hombres y lo mataron. Y una vez que lo mataron, todos los demás se fueron a nada. También vimos, número 2, de Judas. Este hombre era un hombre común, no creas que era Judas el discípulo ni Judas Iscariote. Judas era un hombre que se levantó, dice ahí, en el tiempo del censo. Y en la historia dice que cuando era el censo, lo que hacía en el pueblo romano era censar para cobrar impuestos. Y se levantaron en contra del imperio romano. ¿Y sabes qué pasó? Fue muerto, y una vez que se murió, todos los demás se acabó. Ahora, ¿por qué dice esto Gamaliel? Porque esto lo compara con Jesucristo. Si dice, si esos hombres se levantaron y se murió y todo se acabó, pues con Jesucristo probablemente va a pasar lo mismo. Ya murió, déjalos en paz. Pero miren nuevamente lo que dice el versículo 38 y 39. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si es plan o acción de los hombres perecerá. O sea, si esto había iniciado desde los hombres, desde Jesucristo, y solamente había sido un hombre común, iba a terminar. Pero el 39 es interesante. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. El consejo de Gamaliel fue esto: déjalos en paz, porque así como murió Judas, murió Teudas y murió Jesús, a lo mejor estos discípulos también se terminan y se van y se mueren. O estás luchando en contra del plan de Dios. Si es el plan de Dios, dice Gamaliel, no podrás destruirlos. Muchos en la iglesia se encuentran en esto, luchando contra el plan de Dios para su vida. Gamaliel dice, si Dios está atrás de esto, nada de lo que pueden hacer sustituirá este efecto. No podrán detenerlo y terminarán luchando contra Dios. Y cuando dice ahí la palabra de estar luchando contra Dios, es un término que describe a un enemigo de Dios que va en contra de su voluntad. Ahora, ¿te imaginas tú y yo estar en contra de la voluntad de Dios? No solamente vas en contra de la voluntad de Dios, sino que haces enemigo de Dios. Y eso es lo que no hemos tomado en cuenta. Pensamos, es que es un Dios de gracia, yo puedo hacer lo que yo quiero, yo puedo ir para un lado y Dios va a ir para otro, y de todos modos Dios es bueno. Pero la verdad tenemos que preguntarnos esto: ¿hemos estado yendo y huyendo de la voluntad de Dios? ¿O estamos caminando bajo la voluntad de Dios? No importa lo difícil o lo que tengamos que sacrificar. Tengo esta pregunta: ¿te encuentras en la posición de estar luchando con Dios, contra Dios y su voluntad? Sinceramente, muchas veces me veo ahí. Muchas veces me he visto ahí.
ya sé lo que me pidió el Señor, pero yo sigo aferrado en mi propio plan. Señor, bendíceme este plan, Señor, que tu mano está aquí. Y el Señor dice, no, hijo, yo quiero que vayas acá. Y eso nos recuerda de Jonás. ¿Alguien recuerda la historia de Jonás? Mira lo que dice Jonás 1:1. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás. ¿Hijo de quién? Amitai. ¿Qué le dijo el Señor? Levántate y ve a la gran ciudad. ¿Y qué dijo? Y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero ¿qué hizo Jonás? Versículo 3. Jonás se levantó, ¿qué dice? Para huir de Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Mira, el Señor le había dicho, ve hacia acá, y él fue hacia el lado contrario. Ahora, ¿cuántas veces has pagado tú el pasaje para ir al lado contrario de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces has estado pagando para ir en contra de lo que Dios te está pidiendo? Iglesia, debemos de recordar esto fuertemente, la promesa que Dios nos hizo para servirle, la promesa que Dios nos hizo también para seguirle. Yo creo que aquí muchos de ustedes, así como yo, tenía sueños grandes y decía, ¿sabes qué? Cuando salga del instituto bíblico voy a salir y voy a proclamar el nombre de Jesús. Y se puso difícil el asunto, ¿no? No era tan fácil, nadie me hacía caso y nadie decía, sí, yo quiero aceptar a Cristo. Y recuerdo que lo que hacía, me iba al centro de la ciudad y ahí me iba con las prostitutas y decía, ¿sabes qué? Les voy a hablar del verdadero amor. Y agarraba un grupo de mujeres y les decía, mira, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te va a enseñar realmente qué es el amor. Ustedes venden sus caricias, pero Dios ofrece un amor sincero, un perdón sincero. Y no se reían de mí. No lo hacemos por amor, me decían. Todo el chueco me salía, ¿no? Y ahí en el centro de la ciudad de Mexicali, hay bancos abandonados y hay locales y ahí se meten todos y pues allá iban, ¿no?, a proclamar el nombre de Cristo. Y me agarra uno y me dice, mira, mi hermano, yo era cristiano también, me dice, pero pues ahorita aquí me encuentro, ¿no? Me dijo, no te metas en broncas, güey. O sea, si te metes aquí, ahí vas a quedar arriba. Y obviamente me dio temor. Pero ¿sabes qué? Era una y otra vez difícil, dificultoso, no se podía. Y a veces uno se decepciona y abandonas el plan de Dios. Abandonas el sueño que Dios te había dado. Abandonas el servicio que habías dicho que ibas a hacer por Él. Ahora, mira lo que dice Jonás 1:4. Pero el Señor, ¿qué dice? Cuando Jonás se subió a la barca al lado contrario, esto pasó. Pero el Señor desató sobre él el mar, un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Que Jonás experimentó la tempestad grande, tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. Déjame decirte esto. Dios muchas veces te está metiendo en un momento de fuerte viento y olaje tan duro para romper tu corazón a la obediencia, para que puedas obedecer a su llamado. Ahora, Jonás, ¿puedes poner un versículo ahí? Sí, no lo tenía ahí, pero ¿sí puedes? Mira lo que dice Jonás, capítulo 2, versículo 1. No estaba ahí, pero vamos a abusar aquí. Si lo tienes ahí, Jonás, capítulo 2, versículo 1.
Dice esto: cuando estaba la tempestad y estaba Jonás en el barco y las olas rompían el barco y ellos echaron suerte, les dijo: ¿sabes qué? Es él. Ora a tu Dios. Y él estaba bien tranquilo, dormidito. Y lo agarraron y lo sacaron del barco y lo tragó un gran pez y lo escupió a la tierra donde Dios quería que hiciera su voluntad. Y miren lo que pasó. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Qué dijo? La siguiente, por favor. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. El siguiente, por favor. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas, ¿qué dicen? Todas encrespadas olas. Y tus ondas pasaron sobre mí. La siguiente, por favor. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar a tu santo templo. Familia, el día de hoy eso es lo que quiere el Señor. A lo mejor estamos bajo una tormenta difícil, caminando al lado contrario de la voluntad de Dios, bajo mi propio plan, pero el Señor quiere que voltees a verlo nuevamente a Él. Mira esto: ¿aceptas el plan de Dios o vas a luchar bajo el plan de Dios? Las dos van a ser difíciles, pero vas a entregar tu voluntad. Ahora, ¿cómo está tu voluntad el día de hoy? Y déjame decirte eso: 3 pasos para aceptar el plan de Dios. ¿Sabes cómo vas a aceptar el plan de Dios? A través de esto. Sencillo. A partir del día de hoy, no mañana, hoy. Lee tu Biblia, practica lo que estás leyendo, porque eso es algo que no hemos podido lograr hacer. Leemos la Biblia y parecen historias viejas que no son para nosotros, pero la verdad que la Biblia está hecha para que conozcas a Dios y para que practiques la verdad. Entonces vas a practicar lo que estás leyendo en el día y ora pidiéndole a Dios para poder seguir su voluntad. Necesitamos, iglesia, hacer su voluntad. Tiene que causar nosotros gozo y paz y alegría poder hacer su voluntad, aunque se ponga el tiempo difícil. Y por último esto, acompáñame a leer el número 3. El que se alegra practica el plan de Dios, o te quejas y lo abandonas. Muchas veces me quejé y abandoné el plan de Dios, porque se ponía difícil. Porque líderes o pastores y eché culpas. Pero no entendía esto, que el Señor quería pasarme por ahí para que entendiera en mi corazón y caminara en su voluntad. Mira lo que dice el versículo 40 al 42 para terminar. Dice: ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, ¿qué les hicieron? Los azotaron. Y les ordenó que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y los soltaron. Y mira la actitud de los discípulos, versículo 41. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio. ¿Y qué dice? Regocijándose. Estaban felices, doblemente felices. Parecían masoquistas, ¿no? Pero ellos están felices de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Los discípulos fueron azotados y esto incluía 39 azotes en la espalda. ¿Te imaginas ahí? Eran tan azotados, tan duros que arrancaban la piel de ellos. Muchos murieron bajo este azote. Estaba en la ley que los que hablaran en contra de Dios debían de ser azotados. La siguiente, por favor. ¿No está la imagen? Los azotaban de esta manera. 39 azotes. Al concluir los azotes, fueron amenazados nuevamente y les dijeron: no hablen más en el nombre de Jesús.
Y a pesar de la terrible paliza que les dejaron en la espalda, en el pecho ensangrentado y el rojo vivo de la sangre, ellos, en lugar de meterse en su cama y llorar con tristeza y decir: pobre de mí, Dios no está conmigo, salieron del consejo llenos de gozo. Estaban felices por presentarse bajo diversas pruebas por amor a su nombre. Nadie hubiera podido mostrar más profunda espiritualidad que ellos. Pero ¿sabes qué? Pasa algo feo en la iglesia y te crece. No hay azúcar ya en el café. Así no vengo, ¿verdad? Y ves algo difícil, o un hermano, tienes un roce con un hermano y dices: no. Y te tiras a llorar, ¿no? Y no, pobre de mí. O no te hicieron desayuno en la mañana, ¿no? Y te tiras a... Sí. Ahora, el objetivo real de flagelarlos a él, ¿sabes qué era? Era que sintieran vergüenza. Querían que los discípulos salieran como una señal de vergüenza. Era una deshonra a cada una de las personas. Era para que ellos pudieran cambiar su comportamiento y fueran tan temerosos de ellos que se callaran. Pero esto fue un efecto contrario para ellos. ¿Qué dijeron? Se sintieron dignos de participar en el sufrimiento de Cristo. Ahora, podemos seguir lambiéndonos las heridas del pasado. Es que no sabes lo que me hicieron. No sabes el dolor que me causaron. Muchos no han podido volver a servir al Señor por temor a ser heridos. No han podido tener un buen matrimonio ahora en Cristo por el temor de lo que hicieron en el pasado. No han podido seguir adelante bajo el plan de Dios porque ellos prefirieron seguir su propio plan. Puedes levantarte valientemente el día de hoy y te puedes levantar por amor a aquel que dio su vida por ti. Pero sin embargo eres cobarde. Eres cobarde. Sí, debemos de decirlo así. Eres cobarde. Ahora, el decirte cobarde puede llenarte de enojo el día de hoy. Y puedes sentirte ofendido. O quizá te ofende a otra cosa fácilmente. Y te enojas fácilmente. Y te sientes tan avergonzado. Ahora, te sientes valiente por estas palabras. El quererte defender. Spurgeon dijo lo siguiente: valiente para el mundo y cobarde para Cristo. Todas estas palabras las dijo Spurgeon. Ahora, me llamó la atención leerlo esto, porque al leerlo se me hizo tan fuerte que les dijera a su congregación de esta manera. Pero lo que Spurgeon quería causar en ellos es que te sientes tan ofendido por muchas cosas, te sientes tan valiente para defender muchas cosas. O vamos en el carro y nos echan el carro y ¿cómo te sientes? Empoderado, ¿no? Valiente. O te quieren tratar mal en el restaurante y cómo tiramos billetes, ¿no? Te van. Y 20 pesos de propina para que veas. Para castigarlos. Es que nos sentimos tan valientes. O los hombres, cuando estamos peleando con las mujeres, con nuestras esposas, levantamos la voz para que vean que somos valientes. Pero dice Spurgeon, pero eres cobarde para hacer la obra y el plan de Cristo. Somos valientes para muchas cosas, pero no para seguir el plan de Dios. Y mira cómo se levantaron los discípulos. En valentía, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio como el Cristo. Ellos salieron valientemente. Ahora, por último versículo, Mateo 13:20, ya para terminar.
el Señor estaba hablando en las parábolas y habló acerca de la parábola del sembrador y específicamente de esta que cayó en las piedras y dio la respuesta de lo que significaba. Y dice, aquel en quien se sembró la semilla en pedregales es el que oye ¿qué? Es el que oye la palabra y enseguida ¿qué? Dice amén, amén Dios, sí, yo quiero eso. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Ahora nosotros tenemos que responder. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, ¿qué dicen? Enseguida se apartan de ella. Si tu caminar es temporal, levántate valientemente. Si vives con temor, levántate valientemente, familia. En medio de la aflicción, levántate valientemente y confía en Dios. Y mira, esto va a causar, y probablemente en muy poco tiempo, la iglesia en México va a ser perseguida. ¿Y cómo va a estar tu fe? Eso me recuerda a la Unión Soviética. Y había unos soldados que habían prohibido que la gente adorara a Cristo. Y entonces la iglesia de Cristo se empezó a reunir en casas secretamente. Pero un día llegaron unos soldados y patearon la puerta y le dijeron, todo aquel que niega a Cristo en este momento va a ser salvado a su vida. Entonces párense ahorita y váyanse, salven su vida, pero nieguen a Cristo. Más de la mitad de la iglesia negó a Cristo y salió corriendo. Entonces los demás se hincaron y empezaron a clamar a Dios. Y los soldados, el capitán de los soldados les dijo, ahora sí, vamos a adorar a los verdaderos cristianos. Aquellos que fueron valientemente bajo el plan de Dios. Familia, las cosas no van a estar fáciles. El seguir el camino a Cristo no es fácil. El seguir el plan de Dios no es fácil. Pero sabes que Dios está con nosotros y tiene un propósito eterno. Ensenada debe de conocer a Cristo. Y yo sé que tú y yo teníamos muchos sueños. ¿Sabes qué? Te voy a ser sincero. Yo sueño con tener un lugar donde se le pueda alimentar a todas las personas. Que podamos dar comida y que tengamos costales de arroz, de azúcar, de frijoles, de leche, donde les podamos compartir de la palabra de Dios y que la gente sea bendecida. ¿Sabes qué? Yo sé que tú también tienes muchos sueños. ¿Qué soñabas en hacer? Yo sé que tú y muchos de aquí tenían un plan y decir, ¿sabes qué? En el estadio de béisbol voy a proclamar a Cristo. Y lo voy a hacer valientemente. Y voy a traer alabanza y vamos a adorar a Dios. Y yo sé que tú y yo, muchos de nosotros teníamos planes. Y teníamos planes para el futuro. Para ser un misionero, una misionera. Y sabes que muchos de aquí también tenían planes de enseñar a otros. ¿Sabes qué? Yo quiero enseñar. Muchos de aquí también tenían un plan de que su familia siguiera el camino de Cristo. Que tu núcleo familiar, que en el medio de la cocina se pudiera abrir la Biblia y que tus hijos pudieran escuchar la palabra de Dios. Yo sé que tienes muchos sueños para el Señor y fue difícil el plan de Dios y muchos lo soltaron, renunciaron, se acabó el sueño. Es más, te viste a ti mismo como aquel que Dios a lo mejor ni le había llamado. A lo mejor dijiste, ¿sabes qué? Pretendí algo muy grande y mejor lo abandoné. El Señor el día de hoy no quiere despertar tu sueño, quiere despertar su sueño en ti. El plan que Él tiene para ti. Ahora, te vas a levantar abiertamente y valientemente para caminar bajo este plan. Me gustaría pasarles el micrófono a todos y que dijeran esos sueños que tenían. A lo mejor algunos ir a África, algunos ser pastores, algunos cantar en la alabanza, algunos enseñar a los niños.
el tener una familia realmente centrada en la palabra, el Señor te dice: levántate, sé valiente, levántate. Mira esto. ¿Sabes qué nos asegura la victoria? Aquel que se levantó valientemente de su trono y bajó a la tierra, y valientemente caminó bajo el plan de Dios, aunque todos lo abandonaron. 5,000 hombres iban junto a él y lo abandonaron de la noche a la mañana. 12 hombres más siguieron con él, y el día que lo agarraron salieron corriendo. Pero él siguió bajo la voluntad de Dios y bajo el plan de Dios, porque ese plan era eterno y iba a traer beneficio a muchas personas más. Ahora piensa que lo que tú te vas a levantar el día de hoy tiene un plan eterno. A lo mejor tus hijos van a ver también el plan de Dios. A lo mejor tu esposa, tus amigos, y tú vas a inspirar a otra generación. Y sabes que cuando te vean tus hijos levantándote bajo el plan de Dios y bendiciendo en el hospital, y dando comida a los indigentes, y bendiciendo a aquellos que los demás rechazan, tus hijos se van a sentir inspirados y van a querer abrazar el plan de Dios. O van a renunciar como tú renunciaste. ¿Quisieras que tu hijo, tu hija o tú mismo renunciara al plan por vivir tu mejor sueño? Recuerda esto: va a depender cómo recibes el plan de Dios, cómo aceptas el plan de Dios, y si tienes esa alegría en abrazar el plan de Dios. ¿Cuántos de aquí nuevamente quieren abrazar lo que Dios tiene para ti? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. El primer plan de Cristo es que su iglesia abrace el Evangelio, que responda, que sepa que han pecado en contra de Él, y que le puedan decir: Señor, he pecado en contra de ti. Pero todo aquel que confiesa a Jesús con su boca y que crea en su corazón será salvo. Por eso déjame decirte eso. Si el día de hoy respondes valientemente ante el llamado del Señor, arrepentimiento y a conocerlo como el único Señor y Salvador, el día de hoy serás libre y tendrás un propósito eterno. ¿Hay alguien aquí que por primera vez confiesa a Jesús como su Señor y Salvador? Déjame decirte esto. La verdad, hoy tenía planeado solamente terminar y irnos, pero me siento inspirado por el Señor en hacer esto. Mira, las cosas que has pasado, que solamente tú sabes a través del ministerio, y que te han dolido, y que has caminado en la iglesia y te han dolido, aún eso era el plan del Señor, porque quería preparar tu corazón. Quería preparar tu corazón para este momento, para que puedas tú alentar a otros más, para que puedas traer a sanidad a otros más que están dolidos de su corazón. Por eso déjame orar por aquellos que quieran escuchar el plan de Dios, que Dios mismo les hable. Levántate si quieres escuchar el plan de Dios que tiene para tu vida, y vamos a orar por ti. Amén. Si hay alguien aquí que quiera nuevamente decir: ¿sabes qué, Señor? Yo necesito escuchar tu plan. Gracias, Señor. ¿Hay alguien? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Va a pasar un grupo de oración. El grupo de oración, que el Señor les hable. Si tienen una palabra para las personas, díganselo.
Vamos a ser sensibles al Espíritu Santo. Eso quiere decir que queremos escuchar tu voz el día de hoy, Señor.